autoridades militares y civiles que vienen a esta conferencia. Creo que hoy vamos a recibir una lección magistral de un personaje de Sasamón, del cual todos los sergisamoneses debemos estar muy orgullosos de un personaje de este calibre, no solamente por todo lo que representaba y todos los casos que tenía, sino por su gran humanidad y su gran corazón. Es una persona que lo dio absolutamente todo, como nos informarán, nos lo dirá en la conferencia el señor don Isaac Riloba. Quiero decir que todos nos debemos sentir muy orgullosos de tener un personaje de este calibre. Simplemente de agradeceros a todos vuestra presencia y ahora al señor René para que va a hablar sobre Isaac Riloba. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Un enorme placer estar esta mañana aquí, alcalde. Gracias por esta invitación, gracias Isaac por esta invitación. Siempre es un acto de enorme placer presentar a un amigo. En muchas ocasiones la amistad en gran medida hace que tus palabras sean hiperbólicas. Yo les voy a decir que en este momento mis palabras no van a ser hiperbólicas a pesar de la amistad que nos une a Isaac y a mí desde hace muchísimos años. Y quiero agradecer que me hayan dejado tomar esta palabra para iniciar este acto porque creo que redescubrir a un personaje de la historia de una localidad como Sasamón resulta algo sumamente importante y que pocas personas lo pueden hacer con tanto rigor, con tanto trabajo, con tanto esfuerzo y con tanto cariño como el doctor Isaac Riloba, al cual pues resulta innecesario presentarle en esta su tierra. Es sin duda alguna el mejor conocedor de la historia de todo este territorio. Sus monografías sobre Sasamón, sus monografías sobre el Miño de Sasamón, sus monografías sobre algunos edificios singulares como el castillo de Sasamón, pues la avalan como uno de los grandes historiadores de esta comarca. Pero no solamente es un historiador de su comarca, de este territorio, sino que me hace decir que es en este momento uno de los más importantes historiadores de la provincia de Burgos, a través de trabajos de una enorme repercusión, no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional e internacional. Sus trabajos son citados en obras de referencia de historiadores españoles y de historiadores extranjeros. Como todos ustedes saben, es uno de los máximos expertos en el Burgos bajo medieval, en el Burgos del siglo XV. El mejor conocedor, sin duda alguna, de la familia de los Cartagena, que fue objeto pues, de un amplio periodo de investigación a lo largo de sus años de trabajo académico. Pero no solamente esta baja edad media, también es un gran historiador de la edad contemporánea, empezando por el de la Guerra de la Independencia. Otras personas como él tienen un conocimiento tan profundo de todos los sucesos que a nivel local y a nivel general acontecieron en nuestro país y en estos territorios desde 1808 a 1813. Siguiendo en ese ámbito de la edad contemporánea, pues yo quiero hacer referencia en este momento a un trabajo que está causando un enorme impacto en el mundo académico, que ha tratado de redescubrir una figura importantísima dentro de nuestro siglo XIX, Manuel Ruiz Zorrilla, ese personaje tan importante del reformismo, a veces incomprendido, que a través de una amplia documentación que ha tenido la posibilidad de trabajar y poner en valor, pues ha hecho que seamos capaces de redimensionar e imponer en su justo valor. Y también es uno de los máximos expertos que tenemos en los tristes acontecimientos, tristes sucesos que se desarrollaron pues en los momentos finales de la República y a lo largo de la Guerra Civil y en los momentos iniciales de la posguerra. Muchas de sus obras, muchos de sus trabajos en este campo son, ya digo, trabajos de referencia, no solo en Burgos, sino a nivel nacional, y son fruto de interés y de cita y de objeto de análisis por parte de grandes investigadores de este periodo. Como ven, la figura de Isaac Riloba es una figura amplia, gigantesca, historiador de raza, historiador comprometido, historiador de los que
podemos decir que es de la vieja escuela, historiador que va a las fuentes, que no se fía nunca de lo que se ha dicho anteriormente sin ajustarse a la veracidad de las fuentes históricas. Por lo tanto, donde más fácil pueden encontrar a Isaac Rilova es en un archivo, en una biblioteca, trabajando, ratificando, buscando nuevas vías de interpretación de nuestro pasado y de las grandes figuras de nuestro pasado. Precisamente hoy presentan un trabajo importante sobre una gran figura, un habitante de Sasamón, uno de esos habitantes de tierra adentro que, sin embargo, fueron valientes, cruzaron los mares y desarrollaron sus actividades pues, en aquellos territorios americanos. Yo quiero felicitarle por poner verdaderamente en su contexto histórico, en su valor, a este gran Diego de Osorio, y también quiero felicitar al Ayuntamiento por la sensibilidad que ha tenido a la hora de honrar a este habitante del pasado, de Sasamón, que sin embargo a partir de ahora se encontrará presente a través del trabajo de Isaac y a través del homenaje que después le vamos a rendir en la memoria de todos los hombres y mujeres de esta ilustre villa. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias, René, por tus amables palabras, seguramente inmerecidas. Muchas gracias. Querido alcalde, querido director, amigo Enrique, capitán de navío, subdelegado de defensa, compañeros académicos, Radio Evolución, que siempre está presente aquí con nosotros, vecinos de Sasamón, vecinos de Olmillos y a todos los que habéis acudido de la comarca pues a este salón a intentar conocer mejor a quien fuera para mí el sigesamonense más ilustre hasta el momento presente, don Diego de Osorio y Villegas. Bien, para adentrarnos en la biografía de este personaje que fue gobernador de Venezuela y de la Española, pues habrá que partir del contexto histórico previo al periodo que le tocó vivir. Para ello tendremos presente el hecho fundamental de las capitulaciones de Santa Fe en Granada, que el 17 de abril de 1492 se firmaron entre los reyes católicos y el navegante Cristóbal Colón. Este acuerdo le permitió partir hacia las tierras de la especiería, encontrándose fortuitamente con un nuevo continente al que más tarde se denominó América. Conviene recordar que para su proyecto Colón conocía una carta de Paolo Toscanelli que iba acompañada de un mapa en el que se trazaba el trayecto a seguir al oriente asiático, incluidas todas las islas que se suponía debían estar en ese trayecto. Este mapa y las noticias de Toscanelli estaban basadas principalmente en los viajes de Marco Polo. Señalaba este último a este respecto que entre el extremo occidental de Europa, más o menos desde Lisboa hasta Asia, la distancia no era excesiva. Lo estimaba en torno a unos 6.500 leguas marinas, y el espacio entre Lisboa y Quinsay, China, la milla marina es de unos 850 kilómetros, o sea, unos 12.000 kilómetros, y si me equivoco, que me corrija mi buen amigo Enrique, pues lo vieron tan corto, tan factible, que les animaba a realizar la navegación. Por otra parte, pues también los libros que se conservan de la Biblioteca de Colón aportan luz sobre lo que influyó en sus ideas, por la costumbre que tenía de subrayar los libros. Y se deduce pues, que los más subrayados serían pues, los más leídos. Y entre ellos están pues, el Tractatus de Imago Mundi de Pierre de Illy, la Historia Rerum Ubique Gestarum de Ennius Pico Piccolomini, y especialmente los viajes de Marco Polo que acabamos de referir, que le dieron la idea de cómo era el Oriente que esperaba, que soñaba encontrar. Bien, no vamos a hablar del primer viaje de Colón de 1492, que concluyó con el descubrimiento de América, ni del segundo, del año siguiente, que se circunscribió a las Antillas exclusivamente, sino que haremos referencia al tercero, en el que el descubridor toca tierra firme en la actual Venezuela, 100 años antes de que nuestro protagonista, don Diego de Osorio, fuera gobernador de esas tierras.
Recordaremos que para llegar a América, la América recién descubierta, los colonizadores que allá se desplazaban aprovechaban las corrientes de los vientos alisios, que junto con la corriente norecuatorial facilitaban la navegación. Los vientos alisios pues son aquellos, vamos a ver si los podemos señalar aquí, que por la rotación del planeta soplan desde los trópicos y por la rotación, como decimos, los vientos se desvían hacia el oeste por el efecto Coriolis. Es lo que se llama la corriente ecuatorial, que sería esa. Por ello, los barcos de Colón, como los de otros expedicionarios, siguieron el itinerario de la corriente. Primero Canarias, la costa occidental de África, para luego llegar a las costas de Brasil y Venezuela para penetrar en el Caribe. Y luego ya para volver a España es lo que se llamaba el tornaviaje, que aprovechaba la corriente del Golfo y seguía por la parte más meridional. Todo esto. Bien. Colón, en su tercer viaje, partió de Sanlúcar de Barrameda el 30 de mayo de 1498, navegando primero hacia Cabo Verde para dirigirse directamente a la Española, isla que había descubierto, como hemos dicho, en el anterior viaje. Tras cambiar el rumbo, avistó una isla que tenía 3 montañas y lo llamó la Trinidad, en honor a la Santísima Trinidad. Después divisó tierra firme, descubriendo las bocas del río Orinoco, y al ver que el volumen de agua que llegaba al mar, era agua dulce, constató la existencia de un continente, que no era una isla, sino un continente. Había desembarcado en lo que después sería Venezuela, y el hecho ocurrió en el entorno de lo que sería la actual ciudad de Macuro, en la península de Paria, en la costa norte de la actual Venezuela. Después de la toma de posesión protocolaria del territorio, continuó navegando hacia el norte, hacia Martinica y Guadalupe, con dirección a la Española, y vemos en la diapositiva pues una lámina idealizada, lógicamente, del desembarco. Bien, el actual territorio venezolano, a la llegada de los españoles, estaba ocupado por 3 grandes grupos de población indígena: los arahuacos, provenientes de las Antillas; los caribes, que llegaron por el sur y el oriente; y los chipsas o miuscas, originarios de las regiones centrales de Sudamérica. Estos grandes grupos, a su vez, se dividían en otros menores, mucho más numerosos, como los caracas, que dan nombre a la que posteriormente sería la capital. Vemos en la diapositiva pues un palafito indígena de la zona del Orinoco. Con toda seguridad, pues nunca pensó la población prehispánica que se iba a encontrar con exploradores deseosos de conquistar aquellas tierras y de aprovecharse de sus riquezas, como por ejemplo pues Alonso de Ojeda, que fue el primero que llegó por aquellas comarcas en 1492 y que dio el nombre de Venezuela a la región. También Pedro Alonso Niño y Cristóbal Guerra, que ven en las diapositivas, también el mismo año, 1499. Diego de Lepe y Vicente Yáñez Pinzón, un año más tarde, en 1500, quienes descubrieron las islas Margarita y Cubagua, promoviendo la colonización y fundando Santa Ana de Coro en 1527, primera capital de la provincia de Venezuela y primer obispado del continente sudamericano. El contacto siempre, lógicamente, no fue pacífico. Hubo etnias, como los arahuacos, que defendieron sus territorios de manera contundente frente a los españoles, lo que derivó en abusos y violencias que fueron pues denunciadas por misioneros como Las Casas y Montesinos, en cuanto que desobedecían las leyes de Burgos o reales ordenanzas dadas, como todos ustedes seguramente conocen, en el convento de San Pablo para el buen regimiento y tratamiento de los indios. Estas habían sido sancionadas por el rey Fernando el Católico el 27 de diciembre de 1512, constituyendo el primer cuerpo legislativo de carácter universal que se otorgó para los pobladores del continente americano, siendo consideradas como la primera declaración de derechos humanos.
Isabel la Católica comprendía que la esclavitud estaba justificada para los infieles y los enemigos vencidos, pero no para los habitantes de la tierra descubierta por Cristóbal Colón, y había escrito en su lecho de muerte lo siguiente: no consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados. Lógicamente, solo aquellos indios que se opusieran a la conquista, según un decreto de Carlos I, podrían ser reducidos a la esclavitud. Hasta la llegada de don Diego fueron gobernadores de la provincia de Venezuela los siguientes personajes que pasamos rápidamente: Alonso Fernández de Quirós, Pedro Ponce de León. Durante el mandato de Pedro Ponce de León, Diego de Losada funda Caracas el 25 de julio de 1567. A este le sigue Francisco Hernández Chávez, Diego Mazariegos, Juan Pimentel, Luis de Rojas, y ya luego viene Diego de Osorio y Villegas. Como gobernador compone su equipo de gobierno con los alcaldes Lorenzo Martínez y Cristóbal Cobo, como regidores Juan de Rivera, Alonso de Ledesma, Mateo Díaz, Juan Fernández de León y Sancho del Villar. Como procurador nombra a Tristán Muñoz, y como procurador en corte, o sea, en referencia a Madrid, a Simón Bolívar, luego hablaremos de Simón Bolívar, alguacil mayor a Diego de los Ríos, escribanos a Cristóbal Flores y Alonso García de Pineda, y pregonero Lorenzo. Lorenzo no tenía apellido porque era un indio ladino. Ladino quiere decir que era traductor, dominaba ambas lenguas. Bien, en resumen, 3 décadas antes de que don Diego Osorio pusiera pie en Caracas, el 25 de julio del 1567, como hemos dicho, Diego de Losada fundaba Santiago de León de Caracas, que era su nombre, que adquiere el estatus de capital administrativa de la provincia de Venezuela a solo 10 años de su fundación. En tiempos del gobernador Juan Pimentel, 1576-83, se trazan las primeras aproximaciones urbanas, como vemos en el Plan Urbano de Caracas, que fue dibujado por el citado Pimentel en 1577, siguiendo las ordenanzas que para las Américas había decretado Felipe II en el año 1573. Dicho plano, de disposición ortogonal, fue el marco geográfico de expansión de la ciudad para los 300 años siguientes. Su plaza mayor, diseñada al estilo de todas las ciudades españolas, era una plaza en el centro de la ciudad, con el concejo y la iglesia, rodeada por 24 manzanas o cuadras y sus calles bien delimitadas. Había en el momento de su fundación unos 40 vecinos. La ciudad de Caracas, 175 años después del fallecimiento de don Diego, pues ya como ahí ven en este plano de cuadrícula de 1775, pues ya se ha ampliado bastante, pero se puede ver cómo se mantiene la cuadrícula primitiva de su fundación ahí en el centro, con la Plaza Mayor en el centro. Bien. Vemos aquí una escena idealizada, al hilo de lo que vamos diciendo, de la fundación de Caracas por Diego de Losada, que es una obra de Tito Salas y está ubicada en el Panteón Nacional de Venezuela. Después de esta aproximación al contexto histórico que rodea a nuestro personaje, pasamos ahora con la portada de la imagen de Diego Osorio y Villegas de la revista Venezuela Provincial a hablar de don Diego en 2 de sus fases de actividad política, la correspondiente al gobierno de Venezuela y la referente a su trayectoria como gobernador de la Española y presidente de la Real Audiencia de Santo Domingo. Pero antes hemos de trazar una breve y obligada reseña biográfica de este sequisamonense ilustre. Fueron sus padres don Martín Gutiérrez de Villegas, licenciado en Leyes y señor de la Casa de Villegas en Sasamón, quien casó con doña Beatriz Barba Osorio, siendo sus hijos Juan, Luis, Fray Pedro, Diego, que es nuestro protagonista, Antonio, que también sería capitán general de la Española, Beatriz y Elena. Podemos apreciar en la diapositiva la casona familiar de los Villegas de Sasamón, que también conocen todos ustedes, también llamada de Santa Teresa porque se supone que fue visitada por la santa en uno de sus últimos viajes, aunque parece ser que no existe hasta la fecha documentación que confirme su presencia.
Pues bien, en esta casa nació don Diego el 2 de abril de 1552, siendo bautizado en la iglesia de Santa María la Real por el beneficiado de la misma, don Alonso Fernández Maté. Tuve ocasión de comprobar en los libros parroquiales de Sasamón, que están en el Archivo Diocesano, su anotación bautismal, ¿no? En el libro Bautizados 1 de los años 1529 a 1603 de Sasamón aparece precisamente este texto: puso el óleo y crisma a Diego, el beneficiado que hemos dicho antes, don Alonso Fernández Maté, puso el óleo y crisma a Diego, hijo del licenciado don Martín Gutiérrez de Villegas y doña Beatriz, siendo sus padrinos sus tíos don Luis Osorio y doña María Fernández, que, como pueden ver ahí, don Luis era hermano de su madre. Doña Beatriz Barba Osorio prefirió seguir manteniendo el apellido Barba antes que Osorio, y este señor Luis de Osorio era señor de la casa de los Osorio de Villasandino, además de caballero de la Orden de Alcántara, gentilhombre del emperador y virrey de Milán. Bien, volviendo a Sasamón, en la casa de los Osorio Villegas de la calle Santa Teresa, en la fachada principal y esquina lateral izquierda, aparecen los escudos familiares, que son los señalados con el número 1, los de la familia Osorio Villegas, que están situados en el zaguán de entrada a la casona, el primero de la izquierda, y el otro en el frontispicio exterior. Escudo que se compone de la cruz fordelisada, flor de lis, de los Villegas, las calderas y castillos en 2 de sus cuarteles, de los Calderón, y un lobo en el otro, propio de los Osorio y Ayala. Bordeando todo el escudo con aspas de oro, en recuerdo de haber tomado parte algunos de los caballeros de este linaje en la conquista de Andalucía por Fernando III el Santo. Con el número 2 pueden observar que aparece el escudo con las armas de los Osorio de Villasandino. Eso quiere reflejar lo emparentados que estaban ambas familias. Y este lleva los cuarteles siguientes: uno con 2 lobos, más propio de los Ayala; otro con la espada y alas de los Manueles de Burgos, progenitores de los marqueses de Cerralbo, que llevaban el apellido Osorio; la banda de los Acuñas, con quinas y castillos de Portugal; y el castillo de los Castro. Y en la esquina, el de la esquina señalado con el número 3, junto a las 4 fajas inclinadas, repite el de los Ayala Calderón. Apenas cumplidos los 18 años, partió don Diego de Sasamón y sirvió en la corona española durante 15 años en las guerras de Flandes, y después 9 años al mando de las galeras en Italia y en España. Trasladado a América, fue capitán de las galeras guardacostas de Santo Domingo, que incluía, además de la isla, parte del mar Caribe. Precisamente en ese periodo, Diego de Osorio había recuperado en Barayá, actual República Dominicana, de manos de unos forzados sublevados que habían matado a Ruy Díaz de Mendoza, la galera Capitana, a cuyo mando estaba este militar. Era Osorio en ese momento capitán de la galera Santiago, de las que protegían, como decimos, la española, y acompañaban a la flota que partía hacia España, y yendo hacia Santo Domingo, pues conoció la rebelión de la Capitana el 3 de enero de 1564, y allí acudió, haciéndose con la nave tras la huida de los rebeldes en naves francesas, volviendo a Santo Domingo con esta embarcación recuperada. Y precisamente estando en Santo Domingo fue nombrado por el rey gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela el 24 de diciembre de 1588, cargo del que tomó posesión en mayo del año siguiente en Santiago de León de Caracas. El nombramiento, que se halla en el Archivo de Indias, dice textualmente, como pueden ver en la diapositiva: don Felipe, etcétera, todos los cargos que tenía, acatando la suficiencia, habilidades y buenas partes de vos, don Diego Osorio, y los servicios que me habéis hecho y me haréis, tengo por bien, y es mi merced, que seáis mi gobernador en la provincia de Venezuela, en lugar de don Luis de Rojas, mi gobernador, que al presente es en dicha provincia. Tras su toma de posesión, el rey autoriza a Juan de Ayala Calderón, vecino de Sasamón y cuñado de don Diego, para que pueda trasladarse acompañando a doña Beatriz de Herrera y Medina, esposa de nuestro protagonista.
A su llegada a Caracas se encontró con el gran malestar que el anterior gobierno, el de don Luis de Rojas, había creado en la provincia, provocando, por ejemplo, la despoblación de Caravalleda, que era el puerto de salida al mar de Caracas. Y como no fuera posible su recuperación, porque había sido asolada la población por una peste, por la llegada de un barco portugués, Diego de Osorio, como fuera necesario, pues un punto que sirviera de escala a las relaciones con la península, sustituyó a Caravalleda por la rada o fondeadero de La Guaira, que hoy es el puerto de Caracas, ciudad de la que dista 32 kilómetros y apenas 12 en línea recta. Y también conoce nuestro buen amigo Enrique, porque creo que pasó allí su parte de su infancia. Luego, en plan particular, os lo podrá comentar. Muy de mañana, como decíamos, llegaron a lomo de mula el gobernador y el capitán general de la provincia, don Diego de Osorio, y su secretario, Simón Bolívar, ancestro de Simón Bolívar, el denominado Libertador. Estaban también los dignatarios del Cabildo de Caracas y algunos indios. El primer religioso designado para el pueblo, el padre Franco, celebraría una misa. Luego una campanada improvisada tañó entre tiros de arcabuz mientras se plantaba el rollo de la justicia, un tronco que representaba a la justicia y el castigo, en lo que después sería el futuro centro de la ciudad. Y a continuación, don Diego Osorio, señalando hora y cuchillo como se estilaba, declaró fundada en nombre de la Sacra, Real y Católica Majestad de don Felipe II, rey de España, la población de San Pedro de la Guaira. Fue el 29 de junio de 1589. Y el fundador retó con la espada en alto: si alguno fuera tan osado y villano que contradijere este muy grande acto por el cual tomo posesión en nombre de su majestad, que comparezca y lo diga. No consta que nadie dijera nada. Bien, la familia Bolívar, a la que hemos hecho referencia, provenía de una población llamada la Puebla de Bolívar, en el señorío de Vizcaya, actual País Vasco, ubicada entonces en la merindad de Marquina. Además de esta descendencia vizcaína, hay que destacar su origen gallego y burgalés, ya que el tatarabuelo del Libertador, Jacinto de Ponte y Andrade, era originario de Santiago de Compostela y su madre descendía de la familia Palacios de Miranda de Ebro. El primero de los Bolívar en arribar a Venezuela fue el vizcaíno Simón Bolívar, el cual, junto a su hijo Simón de Bolívar y Castro, nacido en Santo Domingo, posteriormente República Dominicana, llegó a Caracas, como veremos a continuación con más detalle, de la mano de don Diego de Osorio Villegas, de quien era secretario, 30 años después de la fundación de la ciudad, hacia 1589, y por tener el mismo nombre se les distinguió como Simón Bolívar el Viejo y Simón Bolívar el Mozo. En cuanto a Palacio, la familia Palacios, estos eran oriundos de la zona de Miranda, como hemos dicho, y 2 centurias más tarde, José Palacio se casaría con la que fue la madre precisamente de Simón Bolívar, el Libertador. Como gobernador, don Diego fue fiel cumplidor de la real cédula que le encomendaba que acuda al buen gobierno de esa tierra y procure el bien y conservación de los indios. En consecuencia, recomendó a los encomenderos que los tratasen bien y que junto con los obispos se castigara a los religiosos que tuvieran malos comportamientos. Por otra parte, reformó las ordenanzas municipales de Caracas, creando un fiel ejecutor para la inspección de alimentos, pesos y medidas, regulación de precios y resguardo de alimentos de primera necesidad que no podían exportarse hasta que no estuvieran cubiertas las necesidades locales. Recompuso los caminos a la costa, camino de los españoles, trasladándose allí y eligiendo un buen sitio como fondeadero y defensa y construyendo un fuerte, un muelle en la caleta y un almacén aduana allá por los años de 1590 a 92. Una de sus primeras medidas fue, tras su toma de posesión, lo de congregar una especie de representantes de los más principales municipios de la provincia para que nombraran un procurador general en la corte. Y el 4 de diciembre de 1589 fue aprobado por unanimidad el acuerdo, nombrando para el cargo precisamente al secretario del Ayuntamiento de Caracas, Simón Bolívar, por espacio de 2 años y con 60 reales de salario en cada año, quien salió en
1590, en mayo, para Madrid, llevando muy amplias instrucciones. En los 2 años de su comisión obtuvo Bolívar del monarca tanto la aprobación de diversas solicitudes que presentó como algunas otras mercedes para el Ayuntamiento de Caracas respecto al gobierno de la provincia y finalmente la concesión de un escudo de armas para la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Caracas, que el régimen chavista, lamentablemente siguiendo actuales políticas indigenistas, ha cambiado recientemente por este otro que ven en la diapositiva. En cuanto a don Diego, para dejar constancia de su actividad política, al igual que los grandes cronistas de Indias, encargó a Fernando de Ulloa que redactara una crónica de la conquista de Venezuela que lamentablemente no ha llegado hasta nosotros. En el aspecto militar, Osorio sofocó en 1591 la rebelión de los indios caquetíos, girajaras y gayones, tribus que habitaban el Yaracuy actual, aunque en general mantuvo una política de pacificación y trató de evitar conflictos entre los españoles y la población indígena, intentando controlar los abusos de los encomenderos. Por lo demás, estableció regidores perpetuos en el Cabildo de Caracas, ordenó archivos, dictó ordenanzas, repartió tierras, asignó ejidos y congregó indios en pueblos de doctrina, esto es, con cabildo propio y cajas de solidaridad comunes. En el terreno de las infraestructuras fue el denominado Camino de los Españoles o Camino Real que anteriormente citábamos, su obra principal. Era una senda o camino que iba desde la ciudad de Caracas hasta La Guaira. La construcción de este camino fue ordenado en mayo de 1589 por don Diego, según consta en un acta de fecha 4 de enero de 1603, por el que se cumple la orden de construcción siguiendo un sendero o pica indígena llamada la Culebrilla. Posteriormente, a fin de repeler posibles ataques de piratas y bandoleros, el camino fue reforzado con fortines que actualmente se mantienen en distintos estados de conservación. Aparte del camino citado, en cuanto al puerto de La Guaira, su sistema defensivo constaba de un castillo, 3 fuertes, 4 fortines, 9 baterías, un almacén de pólvora y 4 baluartes. Podemos ver aquí el fuerte denominado El Vigía, construido a principios del 18 sobre otro anterior, que es de época precisamente de don Diego, que estaba situado en el punto de partida del denominado Camino Real o Camino de los Españoles. En esta diapositiva ven el almacén de la pólvora, construido en 1590 por don Diego de Osorio, que servía para almacenar pólvora, municiones y artillería de la época. Entre el referido almacén de la pólvora y el fuerte El Vigía partía, como decimos, el referido camino a Caracas. Otra importante defensa del puerto de La Guaira era el fuerte de San Carlos, diseñado en forma de estrella. La construcción es de 1769, pero según un proyecto que es del conde Roncalli, pero que utiliza cimientos y algunas partes de otro fuerte que, según un historiador venezolano, existió allí desde 1640, o sea, inmediatamente después del fallecimiento de don Diego. Todas estas fortificaciones eran lógicamente necesarias, dada la presencia constante frente a las costas venezolanas de filibusteros ingleses y holandeses, especialmente para proteger el importante emplazamiento del puerto de La Guaira, el puerto de Caracas. Vemos aquí baluartes reproducidos en láminas de la época, como este en el que aparece el fuerte El Vigía. Y precisamente, hablando de piratas, estando don Diego Osorio realizando una visita por todo el territorio de la provincia y hallándose fuera de Caracas, en Maracaibo, a pesar de las precauciones y medidas que se habían tomado, el corsario inglés Amías Preston atacó y saqueó Caracas en 1595, pese a la heroica defensa de la ciudad realizada por el lugarteniente de Osorio, Alonso Andrés de Ledesma. Este pirata, este filibustero, había sido conducido a través de caminos poco frecuentados por un traidor español, Sánchez de Villalpando, y de esta forma, mientras los españoles, que ya sabían que había llegado a las costas, intentaban defender
el camino de los españoles, pues él por esos vericuetos llegó a Caracas saqueándola e incendiándola pues totalmente. Pero bueno, no volvió a ocurrir en más ocasiones. La ciudad se recuperó y en cuanto a don Diego, continuó con su actividad repobladora, que se vio completada, además de la fundación de La Guaira, con las de otras ciudades como Guanare y Victoria. Guanare fue fundada por Juan Fernández de León el 3 de noviembre de 1591 por orden expresa de don Diego, cuya acta de fundación se halla en el Archivo General de Indias de Sevilla. Y en cuanto a la Victoria, fundada en 1593, fue denominada así en cumplimiento de una orden real que recomendaba celebrar la victoria de Lepanto sobre los turcos en 1591. En el aspecto religioso, la predicación del Evangelio en los territorios de Venezuela comenzó poco después del descubrimiento de América, pero al principio las iglesias pues eran templos muy pobres, con techumbre de paja, etcétera. Las iglesias coloniales más antiguas fueron las de Nueva Esparta, en la diócesis de Margarita, 1571, y la de Coro, 1583, ambas en Venezuela, la actual Venezuela, en la parte occidental. Durante el gobierno de Osorio se construiría en Caracas la iglesia del convento de San Francisco, 1593, y con la fundación del puerto de La Guaira en el 89, en ese mismo año se erige provisionalmente una iglesia cuyo cuidado se encomienda temporalmente a los padres franciscanos. La vida religiosa católica comienza a dar sus frutos. En la naciente villa de San Pedro Apóstol de La Guaira se funda la primera cofradía en 1599 y en el inicio del año 1600 llegará por un error en la ruta de destino la imagen del Cristo de la Salud de gran veneración en la ciudad. En la diapositiva pueden ver a la derecha la actual Catedral de San Pedro de La Guaira, levantada en 1630, y la imagen del Cristo de la Salud a que hacíamos referencia. Asimismo, en relación con la Iglesia, en la capital, Caracas, favoreció don Diego a muchas instituciones y conventos, como es el caso de la parroquia de San Pablo, en dependencia de la cual el gobernador fundó en 1590 un hospital con el mismo nombre y un hospicio, el de Nuestra Señora de la Caridad, donde se recogían las mujeres, dice el documento, en pleito con sus maridos y las pecadoras públicas. Bien, actualmente La Guaira es una ciudad de 230.000 habitantes, es la capital del estado de su nombre, que aglutina a otros 333.000 habitantes que residen en las parroquias civiles, así se denominan, de Caravalleda, Catia la Mar, Macuto y Maiquetía. La actividad económica de La Guaira pues gira en torno al turismo, con la construcción de zonas residenciales, hoteles, balnearios, explotación del casco histórico, etcétera, y fundamentalmente por la actividad de su puerto, que como hemos dicho es Puerto de Caracas. Bien, sin embargo, la vida de nuestro protagonista iba a tomar otro camino, pues por designación real fue trasladado a la Española, a Santo Domingo. 17 fueron los gobernadores antecesores de don Diego, que no vamos a hablar porque nos alargaríamos en demasía, con lo que vamos a ceñirnos expresamente a nuestro personaje, quien efectivamente el 13 de junio de 1596 era nombrado gobernador y capitán general de la Española. El documento real decía: por cuanto al presente están vacos, o sea, libres, los cargos de mi gobernación de gobernador y capitán general de la Española, y conviene proveerlos en persona que tenga plática e inteligencia de las cosas de aquella isla, y porque tengo entera satisfacción de que todas esas partes concurren en vos, don Diego de Osorio, mi gobernador que al presente sois en la provincia de Venezuela, por la presente os elijo y nombro para los dichos cargos de mi gobernador y capitán general de dicha isla. Fue necesario esperar, no obstante, pues más de medio año para que don Diego pudiera tomar posesión de su cargo. Ello se debió a que el Consejo Real estaba estudiando el expediente abierto a su antecesor, Lope de Vega Portocarrero, por lo que hasta el 18 de mayo de 1597 no se incorporó a su destino y su residencia en el Palacio del Gobernador, que ven en la diapositiva.
Y en el mismo mes le fue autorizado licencia para que don Pedro Meléndez, capitán general de la flota de Nueva España, trasladara a Santo Domingo a su esposa, doña Beatriz de Medina y Herrera, también natural de Sasamón. Su cargo de gobernador de la Española se complementaba con el de presidente de la Real Audiencia de Santo Domingo. Vemos en la diapositiva el palacio, que aún se conserva ahora como museo. La de Santo Domingo fue la más antigua de las audiencias, ya que se fundó por Real Cédula dada en Burgos, precisamente el 10 de octubre de 1511, documento que determinaba que la competencia territorial de esta se extendiera a todas las villas y lugares de todas las dichas islas e indias de tierra firme, que con el tiempo pues abarcaría Castilla del Oro, Nueva España, Veragua, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Venezuela, Santa Marta y la Florida. Si volvemos a referirnos a la iglesia, la Catedral de Santo Domingo es la más antigua de América, siendo por lo tanto la catedral primada de las Américas. Fue construida por mandato del Papa Julio II en 1504 como sede de la Archidiócesis de Santo Domingo. Su construcción comenzó precisamente en 1512, bajo el gobierno pastoral del primer obispo de Santo Domingo, Fray García Padilla, y Alonso de Rodríguez fue el arquitecto que la construyó. Preside el frontispicio de la catedral el escudo imperial de Carlos I, que ven un poquito más ampliado a la izquierda, y a la Catedral de Santo Domingo se le asignaron como sufragáneas la diócesis de Puerto Rico, la diócesis de Venezuela, con sede en Coro, entonces, fundada en 1531, hoy la archidiócesis es Caracas, la diócesis de Cuba, que entonces tenía la sede en Santiago de Cuba, la diócesis de Honduras, la de archidiócesis de Tegucigalpa, la abadía territorial de Jamaica, bueno, unas cuantas importantes diócesis que luego más tarde pues evolucionarían a arzobispados. Durante el gobierno de Osorio fueron arzobispos de la misma don Nicolás Ramos Santos, franciscano, y Agustín Dávila Padilla, de la Orden de Predicadores. Una de las primeras labores que realizó don Diego fue la de cercar la ciudad de Santo Domingo con la muralla para completar su defensa, y para que no faltara el dinero necesario mandó a los oficiales reales de esa ciudad que libraran las cantidades que fueran necesarias, aunque usando de los controles oportunos para evitar fraudes contra la Real Hacienda. Vemos aquí la puerta de don Diego, que es don Diego Colón, en la ciudad de Santo Domingo, en la ciudad vieja, y la puerta del Conde a la izquierda, aprovechando la ya existente fortaleza Ozama, la edificación militar colonial más antigua de América, y que, como pueden ver, es una réplica exacta de nuestros castillos medievales. En los 3 años y medio en que se mantuvo en el cargo hasta su fallecimiento, el 26 de octubre de 1600, don Diego gobernó con rectitud y honestidad, pero sobre todo destacó por su dedicación a socorrer a los pobres. Prácticamente se gastó toda su hacienda en muchas limosnas a viudas y pobres, llegando a tanto que, estando un día en su cama, le pidió una persona una camisa y él se la quitó y se la entregó. Pero no solo los religiosos y los enfermos eran objetos de su caritativa dedicación, sino que también socorría a los presos, a los forasteros e incluso a los ingleses cautivos, de tal manera que su hija, doña Leonor, tuvo que pedir una ayuda al rey como persona de calidad que era su padre. Su comportamiento político y humano fue pues tan estimado entre la población colonial que a su muerte le fue concedido el título de padre de los pobres, y los esclavos negros de los ingenios azucareros le lloraron en multitudinarias misas. Se lee la documentación que los negros se juntaron e hicieron gran llanto, y a su costa pagaron honras con notable demostración de afecto. Y lógicamente, dado su alto cargo político, fue enterrado en la Catedral de Santo Domingo. A su muerte le sucedió por real provisión su hermano don Antonio, 2 años menor que él, también nacido en Sasamón, quien por orden del rey de España, Felipe III, despobló las regiones oeste y centro y norte de la isla para trasladar a sus habitantes hacia la parte más cercana a Santo Domingo, entre el año 1605 y 1606, pues como forma de aniquilar el contrabando en esas zonas.
Hay que tener en cuenta pues, que estos extranjeros llegaban a la indefensa costa norte sin vigilancia ni control eficaz de los españoles pues, para intercambiar productos con los nativos, como azúcar, tabaco y cueros de la abundante ganadería que existía en la isla. Y a cambio pues, traían toda clase de productos, en especial vinos, cristalería, telas de todas clases, artículos de labranza y esclavos para su venta. De manera que mientras Santo Domingo, la capital colonial, languidecía sumergida en la pobreza, las poblaciones de la banda norte sostenían un floreciente comercio con las flotas de otras naciones europeas, que buscaban desplazar a los españoles de su rico control de esas tierras. Lo cual pues, tuvo como principal consecuencia el asentamiento de extranjeros en zonas despobladas y más tarde la división de la isla en dos partes, proceso que culminó con el establecimiento en la isla de dos colonias dependientes de dos metrópolis diferentes, España y Francia, que ya más tarde, en 1697, con el Tratado de Ryswick, España cedió formalmente el tercio occidental de la isla a Francia, lo que dio origen a que en el siglo XIX surgieran estas dos naciones independientes que ahora conocemos como la República de Haití y la República Dominicana. Y concluyo ya. Don Antonio gobernó la isla y Real Audiencia de Santo Domingo hasta 1605, en que falleció durante su travesía por el Atlántico, cuando regresaba a la península después de haber solicitado al rey su cese por encontrarse enfermo. 4 años antes, hacia 1601, se había casado curiosamente con doña Eleonor Osorio, su sobrina, hija y heredera de su hermano don Diego y señora de la casa de Villasandino, con la que tuvo un único descendiente, Diego de Osorio y Osorio, señor asimismo de la referida casa. No de la de Sasamón, cuya casa y palacio de los Villegas doña Leonor no heredaría, ya que el pueblo de Sasamón, villa de Beetría, estaba en desacuerdo con los privilegios que esta familia noble tenía en la villa, por lo cual habían iniciado un pleito en la Real Chancillería de Valladolid contra el propio don Diego para lograr pues de esa forma la concesión para Sasamón del régimen de Beetría, según el cual pues eran libres de elegir señor, lo que conllevaba que en la localidad no debería haber hidalgos que poseyeran bienes exentos de tributo. Y que fue precisamente en vida de doña Leonor cuando el Alto Tribunal vallisoletano dictó a favor del pueblo de Sasamón, por lo cual los Villegas pues perderían su señorío, abandonando definitivamente la localidad, reintegrándose a Villasandino y pasando el palacio a una prima suya que estaba casada con un personaje de la familia Corral, tal Pedro del Corral, alcalde de Sasamón en 1622, pero claro, hablar de don Antonio y de doña Leonor pues daría para escribir otra historia. Por mi parte, sigo en esta conferencia, pues habéis podido conocer mejor a vuestro protagonista, en definitiva, don Diego de Osorio y Villegas, cuya memoria honra a este pueblo que lo vio nacer, pues quedaré plenamente satisfecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rigoa, y ahora nos vamos a dirigir a la casa que hay en Santa Teresa para descubrir el monolito y la placa que le hemos dedicado. Así que nos dirigimos ahora a la casa. Al lado de su casa natal a través de un poema y posteriormente se hará inauguración del monolito de don Diego de Osorio y Villegas.
final del acto se hará la bendición del monolito. Vamos a empezar pues con el poema. He aquí la persona. He aquí la persona. Don Diego de Osorio y Villegas. De una pieza, íntegra un alma entona su cabeza. Ardió en los ojos brío, dulcemente, nariz con señorío, voz valiente, y su ardor violento quiso, pudo siempre acatar agudo pensamiento. Qué pasión en lo humilde, cotidiano, qué primores de mano por la tilde. Melancólicamente, Dios o nada, más pedía a la gente la mirada. Voluntad incesante contra infierno, todas las horas ante cielo eterno. El vivir sin cadena ya es delito, la libertad ajena necesito. Y siempre, dando nobles, exigía que nada en sombra fría se desdoble. No fue posible para su sosiego negar la luz de fuego que alumbrara. Madre en toda su ayuda ya no era, sino lo que no muda, verdadera. Esfuerzo puro, nada, lo pregona. He aquí consumada la persona. Don Diego de Osorio y Villegas, 1552-1600. Gracias a todos por su presencia y queda inaugurado el monolito. Muchísimas gracias a todos.